Vamos en el programa desde que arrancamos que podemos darle algunas pocas cosas con certeza porque no se sabe cómo va a debutar el nuevo esquema cambiario que anunció el gobierno el viernes pasado. A ver, primero hagamos un repaso de los anuncios que hizo el gobierno como para entender cuáles son las reglas de juego a partir de hoy. El gobierno abandonó el sistema que tuvo hasta ahora del crawling peg, es decir, que iba devaluando el tipo de cambio oficial del 1% mensual, a un nuevo sistema que los economistas llaman una flotación sucia. Elimina los distintos tipos de cambio y ahora todo individuo y empresa que quiera, con algunas limitaciones las empresas, pero en principio pueden ir a comprar tipo de cambio oficial. ¿A cuánto se va a mover el tipo de cambio oficial que cerró el viernes cerca de los 1.100 pesos? Bueno, según el esquema nuevo que propone el gobierno, el tipo de cambio se va a tener que mover entre los 1.000 pesos y los 1.400 pesos. Es lo que se llama una flotación sucia. Dentro de esa banda tiene que flotar el dólar. Hay una discusión también respecto de por cómo se presentaron las medidas y demás, si el gobierno solo, el Banco Central o el Tesoro solo pueden intervenir para vender dólares cuando el dólar está por debajo de los 1.000 y comprar cuando está por arriba de los 1.400, o si interviene también en el medio de la banda. Se sobreentiende que va a intervenir también en el medio de la banda para tratar de que, sobre todo en los primeros días, o que el salto del tipo de cambio no sea brusco. ¿Por qué? Volvemos al principio. El tipo de cambio oficial el viernes estaba cerca de los 1.100 pesos. Hoy, a partir de hoy, en teoría, podría irse hasta los 1.400. Lo que representaría, si el dólar se mueve de manera abrupta y pega ese salto, una devaluación, un incremento del tipo del dólar y una devaluación del peso cercana al 30%. Bueno, una devaluación brusca, el gran problema es todo el traslado que algo así tendría para precios. ¿Cuál es la expectativa del gobierno? ¿Cuál es la expectativa de muchos de los operadores financieros? Hoy La Nación estima en la tapa del diario, dice, bueno, según los distintos inversores y demás, dicen que el tipo de cambio oficial iría cercano a los 1.200 pesos. Es una posibilidad, pero también podría ir a 1.400. Veremos qué pasa a partir del día de hoy con esto. ¿El gobierno qué hizo? En lugar de decir que podría haber una devaluación en una magnitud que no conocemos, porque dependerá de cómo se mueva el tipo de cambio, anunció como gran cuestión que se sale del cepo. Hay una primera discusión. ¿Efectivamente hay una salida del cepo? Bueno, hay un montón de restricciones que se levantan en el mundo cambiario, efectivamente. Una de las cuales es para el individuo, que antes solo podía comprar al tipo de cambio oficial hasta $200. Y además condicionados a que no hubiera recibido subsidios, que no hubiese operado en los otros tipos de cambio. Bueno, desde el punto de vista de los individuos, la mayoría de las restricciones, porque incluso no le fijó un tope. En la época de Macri había un tope de hasta $2 millones al año que podían comprar los individuos. Ese tope no existe más. Los que tengan, salvo para las compras en efectivo, que tienen un tope de los $100 en efectivo. Todos los demás individuos, mediante operaciones bancarias, sin necesidad de tener que hacer la operatoria del MEP, comprando bonos, etcétera, pueden a partir de hoy comprar dólar oficial al valor que cotice, que no lo conocemos, veremos cómo se mueve. Con relación a las empresas, sí rige todavía el cepo para todas las utilidades que no pudieron girar hasta ahora. Lo que liberó el gobierno es hacia adelante. A partir del ejercicio 2025, es decir, del año que viene, van a poder girar dividendos las empresas. Con lo cual hay ahí un levantamiento parcial. Y lo que siguen exigiéndole a los exportadores es que liquiden los dólares de lo que le venden al exterior, se los tienen que dar al Banco Central. ¿Cuánto les va a pagar el dólar el Banco Central? Bueno, ahí también hay un cambio. Antes los exportadores era un blend, que era una mezcla del oficial más el contado con liqui. A partir de ahora es el tipo de cambio oficial. El gobierno cree que, evidentemente, el campo celebró esta medida. ¿Por qué? Porque creen que alguna mejora va a haber, que el tipo de cambio que le van a percibir los exportadores como consecuencia de estas medidas va a mejorar a partir del día de hoy, y simultáneamente hay un beneficio para las retenciones, que el gobierno dice que es transitorio, que hay una baja transitoria de retenciones de acá al 30 de junio, que coincide con el periodo de la cosecha gruesa. Entonces el gobierno cree y apuesta a que no haya un salto brusco de
la cotización del dólar en estos días. ¿Por qué? Porque por un lado creen que la oferta va a estar de la mano del campo, los exportadores se van a apurar a liquidar antes del 30 de junio, y que va a haber dólares, y que además va a poder mostrar el respaldo de lo que significó el anuncio de que el Fondo Monetario el viernes pasado aprobó otros 20.000 millones de dólares para la Argentina, con algunas condicionalidades respecto de a qué se compromete a cambio el gobierno. ¿Y a qué se compromete? Fundamentalmente a lo que no pudo cumplir hasta ahora, que es acumular reservas en el Banco Central. Ahí hubo otra discusión. Una era, ¿esto salía al cepo o no, total o parcial? Y la otra, donde el gobierno enfureció con Hernán Lacunza, el economista del PRO, de los más cercanos al PRO, fue que Lacunza dijo, bueno, querían en realidad no cambiar nada hasta noviembre, es decir, llegar a las elecciones con el viejo esquema con el cual planchaban el tipo de cambio oficial. Pero empezaron a perder reservas fuerte en el mes de marzo, sobre todo por el cambio del escenario mundial. La Argentina perdió 4.000 millones de dólares en marzo. Y eso le obligó a, soltar un poco las amarras del dólar para ver hasta en dónde se estaciona el tipo de cambio oficial. Y eso necesariamente va a haber algo, de alguna manera todos descuentan que el tipo de cambio que estaba en $1.100 oficial y que ahora va a estar disponible para todos los individuos, a partir de hoy va a estar un poco más arriba de eso. ¿Cuánto más? Y ahí va a depender además cuánto de esto se traslada a inflación. Ese es el gran punto, finalmente. Porque ¿qué venía diciendo Milei? El gran capital político que Milei tiene para ofrecer y sobre el cual además sostuvo su popularidad tiene que ver con haber bajado muy rápido la inflación. Cuando la inflación baja y logran los salarios recuperar, mejora el poder adquisitivo y además hay una percepción de, siempre que el dólar está quieto, hay una sensación de estabilidad en la Argentina. A partir de ahora hay que ver cuánto del salto cambiario va a inflación, porque lo que el gobierno buscó tapar, más allá de la discusión de si ya tenía previsto esta salida con el fondo, si se tuvo que apurar porque las circunstancias cambiaron y tenía un drenaje imposible, si es salida del cepo o no es salida del cepo, lo fundamental acá, creo yo, fue el número de inflación que se conoció el viernes, además, 3,7. Desde octubre, recién me mostraba David los números, que la inflación no baja significativamente, 2,7, 2,4, 2,2, y ahora encima subió, pegó un salto. El gobierno venía abrazado a la idea de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, entonces si yo no emito, la inflación no sube. La inflación subió en marzo y subió mucho, 3,7. El gobierno dijo no, que era por el ruido político, etc. Habían empezado a jugar las expectativas también de futuro, decir, esta situación, perdiendo reservas, no la vas a poder sostener en el tiempo. ¿El gobierno qué hace? Los economistas que venían diciéndole, tenés el tipo de cambio atrasado, Lacunza entre ellos, dijo, más vale tarde que nunca, menos mal, pero todos dicen, ¿qué va a pasar ahora? Suponiendo que el salto del tipo de cambio oficial es moderado, suponiendo eso, algún impacto en inflación vas a tener, sí o sí. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los insumos, los importados, bienes terminados o producciones que utilizan dólares, van a saltar, van a encarecerse. Después está lo que pase con los precios que son exclusivamente en pesos. Si algo es del dólar o la expectativa de que el dólar pueda encarecerse, genera también inflación de precios que en principio no están ligados a la evolución del dólar. Pero todo ese sistema de precios, el gobierno que dijo durante el fin de semana, cambiando de caballo a mitad de camino de una manera insólita. Pero en todo caso, salió Sturzenegger y lo retuiteó Milei a decir, no hay ningún motivo por el cual, si hay una modificación en el tipo del cambio, esto se traslade a precios. Esto es lo que dijo Sturzenegger. Con lo cual, el gobierno dice, esto no es una devaluación, esto es una salida del cepo, pero si por la salida del cepo llegara a subir de alguna manera el tipo de cambio, esto no va a significar inflación. El gran problema es que ya el gobierno y estas teorías de que en la medida en que no emita la inflación baja indefectiblemente no se está verificando desde octubre. Y lo más probable es que, obligado por las circunstancias de lo que estaba pasando con las reservas, de las condiciones que puso el fondo para darle más plata y del contexto internacional de tanta incertidumbre con lo que está pasando en Estados Unidos y la guerra comercial, esta promesa de Milei de que todos los meses la inflación iba a bajar y que en abril íbamos a tener un 1 adelante, está cada vez más lejos.